revelado la sorprendente verdad detrás de las oraciones nocturnas de mi esposa y nuestro hijo Pedro, un profesor de secundaria de 42 años, atravesaba una tormenta emocional. Su vida había cambiado drásticamente desde que perdió su puesto en una prestigiosa universidad. Las preocupaciones por mantener a su familia lo consumían, mientras las cuentas acumuladas se convertían en monstruos incontrolables en su mente. Esa noche, al regresar a casa sin éxito, el peso de la desesperación le resultaba insoportable. La sociedad lo había categorizado como un fracasado, y eso lo inquietaba profundamente. Mariana, su esposa, parecía haberse refugiado en un mundo diferente. Las oraciones nocturnas que compartía con Lucas, su hijo de 8 años, eran ahora su única paz. Pedro las escuchaba desde la sala, susurros que le lanzaban un rayo de esperanza. Pero como siempre, su escepticismo se interponía. ¿Qué podría aportar la fe en tiempos de crisis? Sin embargo, observándolos, sintió que había algo más. La conexión entre madre e hijo, las miradas que compartían, lo llenaban de una angustia indescriptible. «Papá», exclamó Lucas una tarde. «Hoy le pedí a Dios que nos ayude». Pedro se paró en seco. El niño no comprendía que sus súplicas estaban basadas en una fe que él no podía compartir. La culpa lo invadió, angustiado porque sus propios esfuerzos para encontrar trabajo eran constantemente insuficientes. ¿Acaso el niño no veía la realidad? Mariana le había transmitido un cuento utópico sobre la esperanza que a él le costaba digerir. Era esa misma angustia lo que lo hizo decidir sumarse a las oraciones nocturnas, aunque su corazón se resistía. Eran 3 personas en una habitación, pero 2 mundos distantes. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una tarde, un colega le sugirió una salida, insinuando que podría salvar su carrera si consideraba opciones poco éticas. La ambición chocaba contra los valores que había tratado de inculcar en su hijo. La mirada sincera de Lucas, que le hablaba de los conjuros de su madre, lo mantenía atrapado en un dilema moral devastador. ¿Debería arriesgar lo poco que le quedaba de dignidad o seguir luchando con honor? La humanidad de una decisión se le antojaba pesada y compleja. Las noches se tornaban cada vez más inquietantes. Todo estaba a punto de colapsar. Una llamada inesperada de un acreedor, que amenazaba con arrebatarle la casa, lo dejó sin aliento. La burbuja de estabilidad familiar que creía haber construido se desvanecía a una velocidad alarmante. En aquellos momentos de desespero, mientras su hijo se aferraba a la fe, Pedro se sentía atrapado en un remolino de angustia y dudas. Los ecos de las oraciones se transformaban en un clamor por su alma, y la elección crucial que se dibujaba en su horizonte amenazaba con definir su futuro. ¿Qué camino tomaría? Las sombras se cernían sobre su vida como un mar en tormenta, y Pedro ya no estaba seguro de hacia dónde navegar. El sonido del teléfono vibrando en la mesa resonaba como un tambor inquieto en el silencio de la sala. Pedro miró la pantalla, y su corazón se detuvo por un instante. Era el número del banco. Sintió cómo la presión aumentaba en su pecho, un recordatorio de la lucha constante por un aire fresco entre las deudas y la desesperanza. ¿Qué haré si me llaman?, pensó. La imagen de su familia lo atravesó como un rayo, y en su mente se repetía la misma pregunta: ¿realmente era un fracaso? Ahora más que nunca, la necesidad de redefinir su vida era inminente. A esa edad, debía preguntarse qué lo hacía sentir valioso. Decidió dar un paso adelante, salir de su zona de confort y tomar el control de su futuro. Impulsado por un ferviente deseo de recuperar su lugar en la educación, comenzó a investigar y asistir a talleres locales que prometían reavivar su pasión por la enseñanza. Era un esfuerzo desesperado, pero también revelador.
A medida que se empapaba de nuevas metodologías educativas, su antigua chispa empezaba a encenderse nuevamente con cada día que pasaba. En una de esas sesiones, se encontró con un grupo de profesores apasionados, algunos de ellos incluso experimentados. Uno de ellos se ofreció a compartir su visión sobre la educación moderna, enfatizando la importancia de conectar emocionalmente con los estudiantes. Era un concepto que resonaba profundamente en Pedro. Comenzó a notar una transformación en su forma de pensar, comenzó a preguntarse no solo cómo enseñar, sino qué quería enseñar. Aquella noche, mientras escuchaba las oraciones de Mariana y Lucas, algo dentro de él se quebró. Las palabras de su esposa, antes invisibles a su comprensión, comenzaron a adquirir significado. Dios, por favor, cuida a nuestro padre, escuchó. Una mezcla de gratitud y tensión lo invadió. La fe que había rechazado se convertía lentamente en un modo de reconectar con su familia. En ese momento, se dio cuenta de que la unión en sus oraciones podía ser un refugio, un espacio para renovarse. Sin embargo, su dilema moral con el colega persistía. La propuesta parecía absurda, pero tentadora. Todos los días idealizaba un mundo donde la ética no se ponía en juego, pero el conflicto iba más allá de principios. Se trataba de su propia autoimagen. Cuando finalmente decidió rechazar la oferta, sintió un alivio, pero también una sensación de pánico. ¿Era realmente suficiente? ¿Su integridad bastaría para salir adelante? Sorprendentemente, 3 días después del rechazo, recibió una llamada. Un antiguo conocido le ofrecía una apertura en una institución educativa, una beca para participar en un programa innovador que promovía la enseñanza inclusiva. La emoción se mezclaba con la tensión, se enfrentaba a la posibilidad de regresar al mundo académico que había dejado atrás, pero esta vez iba a ser de manera diferente, como un cambio consciente en su enfoque. Mientras Pedro se adentraba en el nuevo camino, sus interacciones con Mariana y Lucas se tornaron más fructíferas. Comenzó a compartir lo que aprendía, a discutir las ideas que florecían en su mente. La fe se unía a la práctica, y cada paso que daba hacia el fortalecimiento de su carrera traía consigo el abrazo vital del apoyo familiar. Su dilema se convirtió en un diálogo, y poco a poco, la distancia entre sus mundos pareció disminuir. Pero aún quedaba un desafío en el horizonte. En el programa, conocería a una figura influyente que había guiado a muchos educadores en su carrera. Sin embargo, había rumores de que su ideología no encajaba del todo con la ética. Pedro sabía que pronto confrontaría la esencia de lo que había decidido defender. En su mente, la tormenta continuaba, y la resolución no se sentía inminente. El dilema entre ambición y honor integrado en su vida comenzaba a tomar forma, y la pregunta surgía con fuerza: ¿él realmente podría redimirse y encontrar su verdadera vocación mientras enfrentaba sus fantasmas del pasado? Las primeras horas en el programa educativo fueron desafiantes. Pedro se sentó en una de las mesas del aula, sintiendo el murmullo de expectativas de sus nuevos colegas. Algunos eran jóvenes y llenos de energía, mientras que otros traían consigo una vasta experiencia, creada por años en el terreno de la educación. Sin embargo, lo que en un principio le pareció un ambiente alentador pronto se tornó abrumador. El primer día, la figura influyente que había escuchado fue presentada, doña Elena, una educadora venerada y carismática. Sus logros y su pasión por la enseñanza eran indiscutibles, y todos los presentes parecían dispuestos a seguirla a ciegas. No obstante, Pedro sentía que había algo inquietante en su enfoque. La forma en que ella mitificaba ciertos métodos que, aunque efectivos, carecían de la ética que él había decidido abrazar, comenzaba a perturbarlo. En una de las actividades grupales, se discutieron distintos enfoques educativos. Doña Elena propuso un método que priorizaba resultados por encima del proceso de aprendizaje individual. Las reacciones variaron, desde entusiasmo hasta confusión. Pedro, sin embargo, sentía que su propia brújula moral se tambaleaba ante la posibilidad de que sus creencias no fueran más que ideales. La presión de encajar en un nuevo mundo educativo podría haberlo llevado a la tentación de rendirse ante el pragmatismo que todos a su alrededor abrazaban. Después de esa primera sesión, Pedro buscó un momento a solas para reflexionar. Paseó por el jardín de la institución, dejando que el aire fresco le despejara la mente.
Se sentó en un banco, y su mente comenzó a divagar sobre los momentos en los que había sentido que enseñaba de verdad. Recordó las noches en que, tras un largo día, podría ver las sonrisas de Mariana y Lucas al contarles sobre su día en clase. Notó cómo esas pequeñas conexiones lo motivaban, dejando claro que su enseñanza iba más allá de un simple trabajo, era una llamada, una vocación. El dilema continuaba latiendo en su interior. Precisaba encontrar una forma de equilibrar lo que había aprendido en el taller sobre conectar emocionalmente con los estudiantes, mientras confrontaba el inminente desafío de seguir a una líder carismática que parecía priorizar el objetivo sobre el viaje. La segunda sesión del programa se acercaba, y con ella la presión de demostrar su valía. Comenzó a emprender un camino autodidacta. Revisitó sus notas de talleres pasados, absorbió lecturas sobre educación inclusiva y modernas metodologías que se alineaban más con sus ideales. La autoeducación le permitió reanudar el enfoque que había sesgado por la influencia de doña Elena. Sin embargo, este enfoque era solo una parte de la ecuación, la otra involucraba cómo confrontar aquella figura sin perder el respeto colectivo que todos parecían brindarle. El temor a ser el disidente, en un grupo cada vez más unido comenzó a asolar su confianza. Cuando la voz interna de Pedro cuestionaba cuál era, realmente, su lugar, la figura de su familia se lo recordaba, ellos eran su centro, su motivación. Al llegar la segunda sesión, Pedro se sintió vulnerable pero fortalecido. La meta no solo era desmarcarse, sino encontrar un camino que le sirviera para aportar, sin claudicar ante su integridad. Mientras los participantes debatían ideas propuestas por doña Elena, Pedro tomó una decisión inesperada. Planteó un enfoque integrado que combinaba su entendimiento sobre la conexión emocional con las expectativas de resultados. La reacción fue mixta, algunos aplaudieron su valentía, pero otros fruncieron el ceño, mostrando disenso ante su audacia. En ese instante, sintió una mezcla de liberación y ansiedad. Había dado un paso hacia lo desconocido, no buscando la aceptación a toda costa, sino reclamando su espacio auténtico en esa comunidad. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por venir. Al concluir la sesión, doña Elena se acercó a él, sus ojos fijos en los de Pedro, y le dijo en voz baja, interesante perspectiva, pero, ¿de verdad crees que podrás desafiarme sin consecuencias? La amenaza resonó en sus oídos como un eco doloroso. Una fricción latente se avivó entre ambos, y Pedro se hallaba en un punto crucial. Su ambición por crecer como educador ahora andaba de la mano con la lucha por mantenerse fiel a sí mismo. Había quedado claro que las siguientes semanas serían cruciales, y el verdadero conflicto del que había estado huyendo comenzaba a tomar forma. Las líneas entre la ética y la ambición se difuminaban cada vez más. ¿Sería capaz de sostener su camino, o se vería arrastrado a seguir el de liderazgo, cediendo un pedazo de su alma en el proceso? El día siguiente, Pedro entró al aula con un nudo en el estómago. Las palabras de doña Elena reverberaban en su mente, una advertencia velada que no podía ignorar. Sabía que ahora el camino no solo implicaba una búsqueda de conocimiento, sino un combate por su esencia como educador. La sesión comenzó, y la atmósfera era tensa, electrizada por la anticipación. Cada mirada en su dirección era un recordatorio de su elección reciente, de su osadía. Doña Elena se dispuso a presentar su próximo módulo, un enfoque que prometía resultados medibles en un corto periodo. Pedro se sentó, intentando organizar sus pensamientos. Sabía que si aceptaba el contenido sin cuestionarlo, se estaría traicionando a sí mismo. En un momento de coraje, levantó la mano para expresar sus reservas. Es vital que recordemos el impacto emocional que nuestras decisiones tienen en el aprendizaje de los estudiantes, pronunció con voz firme. Los aprendizajes más significativos no se miden solo en estadísticas o éxitos académicos. La sala se quedó en silencio, y su corazón latía con fuerza. Sabía que esas palabras podían ponerlo en la mira de doña Elena. Los murmullos que siguieron mostraron una mezcla de apoyo y escepticismo. Algunos asistentes afirmaron sentirse igualmente atrapados, mientras que otros criticaron su perspectiva, argumentando que la educación debía ser pragmática para ser efectiva. Entre esos comentarios, Pedro detectó un leve asentimiento de algunos colegas, una chispa de esperanza que lo impulsó.
A lo largo del módulo, sintió como el ambiente se polarizaba. Doña Elena, con su aplomo habitual, modificó su enfoque para confrontar directamente a Pedro. Lo que propones es noble, pero el mundo real demanda resultados. ¿Puedes garantizar que esa conexión emocional llevará a un rendimiento académico superior? Su tono no era abiertamente hostil, pero la desconfianza era palpable. Pedro sabía que tenía que ser cuidadoso con su respuesta, pues cada palabra podría tener consecuencias. La educación es más que números, es cultivar personas completas. Un estudiante motivado y emocionado aprenderá más que uno que solo sigue órdenes. Su voz tembló, pero no titubeó. Sin embargo, su defensa estaba matizada con la incertidumbre. Luego de la sesión, pasó la tarde debatiendo la situación con Javi, un amigo cercano. Lo que haces es valiente, pero ¿estás listo para lo que eso significa? La gente puede volverse en tu contra, advirtió Javi, mientras ellos conversaban en una cafetería cercana. La conversación lo dejó reflexionando durante horas. Esa noche, al regresar a casa, miró a su hijo, que dormía plácidamente. La condición de ser un educador lo había forzado a contemplar lo que realmente significaba ser un modelo a seguir. ¿Valía la pena arriesgar su lugar en el programa por un ideal que, en vista de las amenazas, parecía cada vez más frágil? Los días que siguieron se volvieron muros que escaló con extremado cuidado. Con cada sesión, la presión aumentaba. Doña Elena parecía buscarlo con más insistencia, diseñando actividades que lo colocaban en el centro de la atención, esperando que su disidencia se desplomara. Un día, durante un debate, ella pareció retarlo abiertamente. ¿Qué te hace pensar que estás capacitado para cambiar algo tan arraigado como el sistema educativo? Esa pregunta lo acompañó durante la noche. Pedro se pasó horas despierto, cuestionándose su preparación y el valor de su voz. Sin embargo, una resolución comenzó a formarse. Su verdad no solo merecía ser escuchada, era un deber defenderla. El apoyo de algunos de sus compañeros lo ayudaba a sentir que no estaba solo, pero la sombra de la desaprobación de doña Elena continuaba acechando. El ambiente estaba cada vez más polarizado y, en medio de la tensión, un nuevo grupo de participantes parecía inclinarse cada vez más hacia el liderazgo de Pedro, buscando alternativas a los métodos de doña Elena. Era una realidad cada vez más aterradora, pero a la vez iluminadora. Pedro no solo estaba abriendo un camino para su propia voz, sino que cada vez más personas comenzaban a escucharlo. En un momento clave, al final de una sesión, un colega se le acercó, sus ojos llenos de determinación. Pedro, estoy contigo. Hay más de nosotros que compartimos tus ideales. ¿Qué te parece si empezamos a planear algo juntos? La invitación resonó en él, una chispa de propósito que no había anticipado. Mientras se sumergía en el nuevo proyecto que comenzaba a gestarse en su mente, Pedro no pudo evitar sentirse en la cuerda floja, sabiendo que doña Elena no se quedaría quieta. El próximo abismo que iba a cruzar sería decisivo, la verdadera batalla, la lucha por el alma de su educación, ya estaba en marcha. ¿Qué costo tendría que pagar para permanecer fiel a su visión? El eco de la confrontación resonaba en su mente, y ante él se presentaba la inminente decisión, dar un paso al frente con valentía o retroceder y arriesgar todo lo que había estado construyendo. La verdad lo empujaba hacia adelante, pero el miedo a perder su lugar lo mantenía anclado. La verdadera lucha estaba a punto de comenzar. Pedro se despertó una mañana con la sensación de que el aire era más pesado que antes. Sus pensamientos revoloteaban sin cesar alrededor de la propuesta que acababa de afinar con su colega. Había tomado una decisión, debía dar un paso firme hacia la creación de un entorno que priorizara el bienestar emocional de los estudiantes, a una costa de las represalias que eso pudiera significar. La bruma de la inseguridad comenzaba a disiparse, reemplazada por una decidida claridad. En el café de la esquina, mientras tomaba su café, Pedro comenzó a bosquejar las ideas que había estado madurando. Cada palabra que escribía lo acercaba más a un propósito que parecía estar a años luz de su realidad anterior. La necesidad de hacer un cambio tangible en su contexto lo llenaba de energía. Reflexionó, no solo en torno a su rol como educador, sino también como un ser humano con responsabilidades familiares. Su hijo era una constante motivación.
¿Podía dejar que el miedo dictara su trayectoria, arriesgando así el futuro de sus propios ideales? El proyecto comenzó a tomar forma. Pedro decidió que sería esencial organizar encuentros informales con aquellos que habían mostrado interés en su visión. La idea era simple pero poderosa: compartir experiencias y buscar formas innovadoras de conectar emocionalmente con sus alumnos. Tal vez un grupo de apoyo podía surgir como contrapeso a la influencia de doña Elena. Esto podría, de alguna manera, representar una revolución silenciosa dentro del programa. El primer encuentro fue un pequeño esfuerzo, un café informal en el aula después de la sesión. A pesar de sus nervios, la sala se iba llenando poco a poco. Cada rostro que entraba daba pie a una atmósfera de complicidad y deseo de cambio. Por primera vez en mucho tiempo, Pedro sentía que estaba entre aliados, personas igualmente frustradas por la rigidez del sistema. Su voz resonaba más fuerte junto a ellos. Cada opinión compartida, cada anhelo, consolidaba no solo su ideal, sino también su misión colectiva. Sin embargo, la sombra de doña Elena nunca desaparecía del todo. En la siguiente sesión, Pedro notó que su mirada escrutadora se posaba sobre él con mayor frecuencia. Sus esfuerzos por participar abiertamente parecían suscitar un interés renovado en ella. Lo que antes consideraba un desafío, ahora sentía que era un seguimiento. Era consciente de que necesitaba afirmar su posición sin provocar una confrontación abierta. La sutileza se convirtió en su aliada, eligiendo cuidadosamente sus palabras y manteniendo el enfoque en los estudiantes. A medida que los encuentros se repetían, algo inesperado comenzó a surgir. La confianza entre los colegas se solidificó, ofreciendo un espacio donde la vulnerabilidad se convirtió en alivio. Los profesionales empezaron a compartir sus propios temores, sus conexiones con los estudiantes y, sobre todo, sus frustraciones con la presión por los resultados. Cada relato ofrecía un reflejo del impacto emocional que sus decisiones podían traer a la mesa. Pedro entendía que la lucha se estaba convirtiendo en una narrativa compartida. Mientras tanto, dentro de su mente, Pedro luchaba con un nuevo dilema: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por lo que creía? El desafío de transformar el sistema desde adentro comenzaba a gestarse como una realidad más palpable. Sin embargo, el constante acecho de doña Elena, con su poderosa posición, representaba un riesgo significativo. Una tarde, después de un encuentro, una de las participantes se acercó. Pedro, he notado cómo doña Elena se dirige hacia ti más a menudo. Creo que está observando tus movimientos, dijo con un tono preocupado. Su advertencia resonó profundamente en él, intensificando el sentido de urgencia y estrategia. No era simple idealismo, su carrera estaba en juego. La chispa que había encendido era una prueba constante. Era momento de sopesar su próximo movimiento cuidadosamente. Mientras más avanzaba su proyecto, más evidente se volvía la necesidad de una voz unificada frente a la figura autoritaria de doña Elena. De repente, una idea emergió: convenir una reunión formal con su grupo ante toda la clase, llevando las preocupaciones a un espacio más estructurado. Pedro respiró hondo, sintiendo cómo la presión aumentaba dentro de él. Nunca había imaginado que su viaje educativo lo llevaría hasta este punto. Lo que había comenzado como un acto de valentía se tornaba en una batalla por su visión. ¿Sería capaz de mostrar que la conexión emocional era esencial para el aprendizaje? ¿Y qué represalias podrían caer sobre él y su grupo si decidían actuar? Las preguntas lo asaltaron mientras contemplaba su estrategia. Era el momento de la verdad, no había vuelta atrás. La lucha por su lugar, por sus ideas y por el futuro de sus alumnos estaba por comenzar. ¿Perdería algo más que su lugar en el programa, al optar por ser una voz del cambio? En la siguiente semana, Pedro se sintió sumido en una montaña rusa emocional. La cercanía de la reunión formal comenzó a aturdirlo, la idea de presentar frente a sus colegas y a doña Elena lo llenaba tanto de expectativa como de miedo. Por primera vez en su carrera, entendía cómo las decisiones que tomaba podían cambiar el rumbo de no solo su vida, sino también el de muchos otros. Él sabía que lo que propondría no era solo un cambio en la metodología de enseñanza, sino una revisión más profunda del enfoque educativo institucional. Se sentó en su escritorio cada tarde, elaborando formalmente el discurso que daría.
No podía permitirse titubear ni un momento. Sopesó cuidadosamente cada frase, cada argumento, buscando que cada palabra tuviera el peso necesario para convencer a su audiencia. En el fondo, sin embargo, una voz interna le advertía de las posibles consecuencias de su arriesgada movida. A menudo se preguntaba si estaba obsesionado en hacer de la escuela un lugar mejor, arriesgando su estabilidad emocional y profesional. Sus noches se tornaron inquietas, acechadas por el temor de que su disposición al cambio lo llevara a un abismo. Sin embargo, su hijo era la luz que siempre lo guiaba. La idea de un futuro donde pudieran compartir juntos la vida sin el peso de las preocupaciones sobre sus hombros le otorgaba el ímpetu para seguir adelante. En los encuentros previos a la reunión, la energía en el grupo era palpable. Cada miembro compartía su perspectiva, combinando sus experiencias con los estudiantes y sus anhelos de un método más humano de enseñanza. El sentido de comunidad que se estaba forjando era el catalizador que Pedro necesitaba. No estaba solo en esta lucha. Sin embargo, eso también lo hacía más consciente de que la confrontación con doña Elena se volvería inevitable. Era una lucha no solo por su visión, sino por el reconocimiento de que la educación tiene múltiples dimensiones, incluyendo la emocional. Un par de días antes de la reunión, se encontró con una situación inesperada. Mientras revisaba algunas notas, encontró un viejo diario escondido en su escritorio. Era algo que había comenzado a escribir hace años, un testimonio de esperanza y temor en su proceso como educador. En una de las páginas, leyó palabras que lo habían guiado en su camino: la verdadera enseñanza comienza cuando hay conexión humana. Aquella frase resonó en su mente como una campana de alarma. Su propósito era claro, y no podía permitir que el miedo lo detuviera. Con la determinación renovada, se acordó con los participantes de presentar sus ideas de forma estructurada en la reunión. Se establecerían puntos clave, datos que respaldarían su visión, algo que pudiera resonar no solo en el corazón de sus colegas, sino también en la mente crítica de doña Elena. Necesitaba presentar pruebas, como un abogado en defensa de su causa. La tarea no era fácil, pero la presión se convirtió en su aliada. Al llegar el día de la reunión, Pedro se sintió como si estuviera a punto de subir al escenario. La ansiedad lo envolvía como una niebla espesa que no podía sacudirse. En el instante en que entró al aula, su mirada se posó no en el resto de los educadores, sino en doña Elena. Su presencia era como un tinglado que amenazaba con aplastar cualquiera de los intentos de cambio que pudieran surgir. Mientras cada participante exponía su punto de vista, Pedro sintió como su resolución se cocía a fuego lento. La oportunidad de dar su voz y expresar lo que había estado urdiendo se estaba acercando, y con ello, la decisión crucial que podría definir su futuro. Finalmente, cuando fue su turno, se acercó al estrado. Todos los corazones parecían latir al unísono. Pero una pregunta infalible surgió en su mente: ¿estaba preparado para las repercusiones de sus palabras? La mirada de doña Elena en su dirección era penetrante, una advertencia del terreno que pisaba. Pedro sintió el pulso de su voz apoderándose de él. ¿Qué camino elegiría para dar vida a su visión? En ese instante, supo que lo que estaba a punto de decir podría cambiarlo todo. Su futuro personal y profesional pendía de un hilo delgado como el aire que le rodeaba. Y así, con las miradas de todos sobre él, se atrevió a hablar. ¿Sería suficiente su verdad para derribar los muros que había ante él, o terminaría enfrentando una crítica que desdibujaría su ferviente intención de cambio? La voz de Pedro resonó en la sala. Cada palabra que pronunciaba parecía cargada de una energía propia, como si el aire a su alrededor se ajustara a lo que estaba intentando comunicar. No se dio cuenta de cómo su cuerpo había comenzado a desenredar la tensión hasta que notó que varios de sus colegas asentían lentamente, como si lo que decía resonara con sus propias experiencias. Sin embargo, el foco de su atención seguía siendo la dura mirada de doña Elena. Sentía la presión de su juicio acumulándose sobre él, como una sombra al acecho. Mientras exponía su propuesta, toda la investigación que había realizado se entrelazaba con anécdotas personales que hacían palpitar el corazón de su presentación. Describió interacciones con estudiantes que habían cambiado su forma de entender la enseñanza, y cómo su método buscaba priorizar el aprendizaje emocional por encima de la mera memorización.
Utilizaba gráficos que mostraban mejoras en el rendimiento académico de aquellos que se sentían emocionalmente apoyados, convencido de que las estadísticas reforzaban su causa. Pero, en el fondo, comenzaba a cuestionar sus propias convicciones. ¿Realmente podía transformar el entorno educativo en el cual había estado inmerso durante años? A pesar de las muchas miradas de apoyo, el miedo se cernía sobre él como una tormenta inminente. Doña Elena había estado identificando fallas y vulnerabilidades en su discurso, estudiándolas con una minuciosidad que lo desbordaba, y eso lo afectaba en cada frase que pronunciaba. Al finalizar su presentación, un silencio sepulcral lo envolvió. La sala se llenó de murmullos, pero sus pensamientos parecían resonar más fuertes. La incertidumbre le impedía ver el camino a seguir. Entonces, doña Elena rompió el silencio con una pregunta precisa que caló hondo en sus entrañas: ¿qué pruebas tiene de que su propuesta no es solo un idealismo sin fundamento? Esa interpelación lo golpeó como un martillo. Si bien había preparado su respuesta, la brutalidad de la confrontación lo sacudió. La presión de ser juzgado por sus ideales se hacía abrumadora, y por un breve momento se sintió paralizado. Sin embargo, en lugar de retroceder, sintió una llama interna comenzar a arder con más fuerza. Reconoció que su apuesta iba más allá de una mera presentación, se trataba de la autenticidad de su propia voz frente a un sistema que parecía estar atrapado en la rigidez del método tradicional. Con una calma renovada, respiró profundo y respondió. Habló sobre la conexión humana, sobre aquellos estudiantes que habían prosperado gracias a la empatía que él y sus colegas le habían proporcionado. Explicó cómo la educación transformadora se basa necesariamente en una relación de confianza, y cómo esa conexión podría cambiar no solo la atmósfera del aula, sino también el futuro de cada uno de ellos como educadores. Su discurso no era solo la defensa de una propuesta, se había convertido en un arma de autoconfianza. En esa fracción de segundo, supo que la vida que había imaginado para sí mismo y para su hijo merecía ser defendida con todo lo que tenía. La pasión lo llevó a compartir sus debilidades, revelando el miedo que sentía ante la posibilidad de fracasar. Al sincerarse, lo hizo vulnerable, pero de alguna manera eso lo fortaleció. Después de terminar, los murmullos cesaron, y un nuevo tipo de energía comenzó a circular en la sala. Algunos colegas compartieron sus propias experiencias, aportando sus visiones sobre la enseñanza emocional, mientras otros dudaban, cuestionando los límites de la tradición. En ese momento, Pedro comprendió que había creado un espacio, un hueco por el cual podrían comenzar a debatir y avanzar hacia el cambio que tanto anhelaba. Lo que Pedro no podía prever era la respuesta de doña Elena. Observó cuidadosamente cada movimiento de su rostro, buscando indicios de aprobación o desdén. Mientras se dirigía a ella para escuchar su respuesta, supo que lo que sucediera en ese instante podría definir no solo su futuro profesional, sino también su evolución personal como educador. La tensión era palpable. ¿Respondía doña Elena con un reconocimiento a su valiente presentación, o continuaría siendo la voz del conformismo que había temido? La sala estaba cargada de incertidumbre, y la historia de Pedro se entrelazaba con la de sus compañeros. Justo cuando se disponía a escuchar la respuesta de su antagonista, sacó fuerzas para recordar que, al igual que lo había hecho con sus alumnos, él también debía creer en el poder de la transformación. ¿Podría ser que la resistencia que sentía fuera un signo de desafío y no de desánimo? La respiración de Pedro se aceleró mientras seguía observando a doña Elena. La sala estaba en un silencio tenso, como si cada persona estuviera conteniendo el aliento, esperando la decisión que podría cambiar sus trayectorias profesionales. Ella finalmente se dispuso a hablar, y su mirada parecía más profunda de lo que Pedro había anticipado. La respuesta que estaba a punto de recibir no era solo un reflejo de su presentación, sino un espejo en el que evaluaría no solo su capacidad como educador, sino también su valor como individuo. Doña Elena, en un momento casi poético, comenzó a recapitular los puntos más destacados de su discurso, resaltando la valentía de Pedro al abrirse y compartir sus vulnerabilidades. Al mismo tiempo, su tono contenía una crítica sutil, preguntándose en voz alta si las emociones podían tener un lugar en un sistema que históricamente había valorado la rigidez y la lógica sobre la empatía y la conexión.
Esa pregunta perforó el orgullo de Pedro, haciéndole reflexionar sobre la fragilidad de su postura y lo arriesgado de su idealismo. Es admirado que quiera cambiar el sistema, Pedro, dijo ella con una voz firme pero mesurada. Pero el idealismo sin un plan pragmático tiende a desvanecerse. Necesitamos más que emociones, necesitamos resultados concretos. Las palabras de doña Elena resonaron en él, planteando un dilema personal: ¿cómo podía equilibrar su deseo de empatía con la necesidad de pruebas transitorias? A medida que sus colegas empezaron a murmurar y ofrecer sus propias perspectivas sobre la necesidad de datos duros combinados con un enfoque emocional, Pedro empezó a darse cuenta de que había una oportunidad escondida detrás de la crítica, un espacio que podría ser transformador. En su mente, varias estrategias empezaron a aparecer. Tal vez era posible diseñar un modelo piloto que integrara su propuesta dentro de un marco que pudiera ser evaluado con estadísticas y métricas. Todo dependía de cómo su visión pudiera ser amalgamada con el enfoque más tradicional del sistema educativo. Sin embargo, también se cuestionó si debería demostrar su capacidad para encontrar ese punto medio. Ese tipo de adaptación requeriría que confrontara no solo los desafíos de sus colegas, sino sus propios temores sobre el rechazo y la crítica. Un sudor frío recorría su frente al imaginarse en ese espacio intermedio, expuesto al juicio, temiendo que su valentía terminara convertida en un escaso eco entre las voces más fuertes. Mientras el debate se intensificaba, la pregunta que atormentaba a Pedro era: ¿sería capaz de articular un plan que incluyera tanto su visión emocional como los resultados tangibles que doña Elena exigía? Se dio cuenta de que muchas veces había eludido sus propios límites, no en un sentido de falta de capacidad, sino por miedo a ser incomprendido. Ahora, despojado de esa necesidad de guardar las apariencias, podría comenzar a forjar una nueva voz a partir de la crítica. La sala, con toda su tensión, se estaba convirtiendo en un escenario donde la transformación de Pedro estaba comenzando a gestarse. Reconocía que el verdadero desafío no era convencer a sus colegas, sino resolver sus propias dudas y superar el miedo a fallar. La determinación comenzó a desplegarse en su interior, notando que esta experiencia era un punto de inflexión que podría catapultarlo hacia una nueva fase de su vida profesional, de donde emergería no solo como un educador, sino como un innovador. Estoy convencido de que un enfoque equilibrado es posible, expresó, sintiendo que cada palabra resonaba con más convicción. Propongo que trabajemos juntos en un proyecto piloto que no solo evalúe la enseñanza emocional, sino que combine esos hallazgos con métricas que nos permitan demostrar su efectividad. La educación no es solo un datos. Es la vida misma de nuestros estudiantes. ¿Quién se atreve a experimentar? Un murmullo de sorpresa y curiosidad se extendió por la sala, pero Pedro estaba completamente enfocado en su nuevo propósito. Él había abierto un nuevo camino. Sin embargo, mientras miró de nuevo a doña Elena, sintió que su mirada era más intensa que antes. No solo lo estaba evaluando, estaba retándolo. ¿Acaso había preparado doña Elena un contraataque que podría ser tan devastador como esclarecedor? Con cada nuevo respiro, la incertidumbre creció, y Pedro supo que el verdadero campo de batalla apenas comenzaba. La sala empezó a bullir con murmullos y nerviosismo tras la propuesta de Pedro. Las miradas variaban, desde la curiosidad hasta la incredulidad. Sin embargo, él se concentró en la figura de doña Elena, incapaz de desviar esa intensa mirada que parecía perforar en su interior. Su mente era un torbellino de pensamientos, mientras evaluaba la reacción de sus colegas, en especial la de su crítica más formidable. Un piloto es solo el inicio, Pedro, respondió doña Elena, su tono desafiante agudizándose. La verdadera pregunta es, ¿cómo vas a asegurarte de que tus emociones no enturbien la evaluación? Hay un riesgo real de que tu idealismo sea un obstáculo, no una herramienta. Ese comentario resonó en la mente de Pedro. ¿Realmente podía permitir que sus sentimientos influenciaran negativamente la objetividad y la efectividad de su proyecto? Mientras reflexionaba sobre esto, una claridad comenzó a materializarse. Tal vez sería un reto valioso no solo para su idea, sino también para su propio crecimiento personal. Está claro que necesitamos un equilibrio, y es precisamente eso lo que propongo, dijo, con más firmeza, tomando la decisión de no retroceder.
Me gustaría hacer que las emociones sean parte de un marco más amplio, utilizando datos que reflejen el impacto de la empatía en el rendimiento académico. Pero necesito su colaboración, su crítica constructiva. Una colega, Marta, levantó la mano. Pedro, imaginemos que logras crear ese balance. Pero, en el camino, ¿cómo enfrentarás el posible fracaso? Tu visión podría no funcionar como esperas. La inquietud en su tono provocó un pequeño estremecimiento en Pedro. Era un recordatorio de que, aunque su idea era valiosa, la posibilidad de fracaso era muy real. Sin embargo, sabía que evitar esa posibilidad era evitar el crecimiento. La sola idea de abandonarse a la vulnerabilidad le hacía sentir incómodo, pero era ahí donde realmente se forjaba la oportunidad de aprender. No puedo garantizar el éxito, admitió Pedro con sinceridad, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su transformación. Pero sé que no intentar podría ser un fracaso mayor. Quiero que este proyecto nos desafíe a todos, que nos empuje a explorar nuestras creencias y podamos crecer, aprender y adaptarnos en el proceso. Doña Elena pareció sopesar su opinión, observando cómo cada miembro del equipo estaba ahora envuelto en la discusión. La sala estaba ardiente de nuevas ideas y posibilidades, y Pedro sintió que sus miedos empezaban a desvanecerse, reemplazados por la energía colectiva de su visión. Él había comenzado a dejar su marca, a modelar su enfoque creativo a través de la colaboración. Fue entonces cuando la última pregunta de Elena cortó la atmósfera renovada. ¿Estás preparado, Pedro, para implicar no solo tus conceptos, sino también tus convicciones personales en este proyecto? Si hay resistencia, y la habrá, necesitarás ser capaz de defender tu posición. Pedro la miró, sintiendo cómo cada palabra penetraba su núcleo. Se dio cuenta de que su gritante necesidad de aceptación y validación podía nublar su juicio y reducir la efectividad de su trabajo. Debía trascender esas inseguridades, tomarse más en serio. Era el momento de construir una confianza inquebrantable en su visión, no solo para sí mismo, sino para todos los que esperaban el cambio. Sí, respondió sin titubear. Estoy listo para asumir la responsabilidad de mis ideas y mis emociones. Comprender la resistencia no es solo parte del proceso. También es una oportunidad para mostrar que ser vulnerable no significa ser débil. Con ese compromiso, la sala se llenó de una energía palpable. Pero, al final, todavía quedaba una pregunta incesante: ¿podría realmente Pedro sostener ese nivel de vulnerabilidad y autenticidad en un mundo donde el escepticismo siempre esperaba? Cuando la sesión concluyó y los miembros comenzaron a salir, Pedro se quedó atrás, cuestionándose qué sería lo siguiente. Sabía que había comenzado un camino valioso, pero también sentía que cada decisión futura podía acercarlo a su objetivo o alejarlo de él. ¿Estaría preparado para enfrentar las siguientes etapas del desafío que se avecinaban? Con el eco de la determinación resonando en sus pensamientos, se preguntó si podría soportar la presión al mismo tiempo que trataba de equilibrar la emoción con la exactitud. Una pregunta persistía: ¿podía realmente cambiar no solo su entorno, sino también a sí mismo en el proceso? A medida que se retiraba de la sala, sintió que el camino hacia la autoafirmación apenas comenzaba. La incertidumbre lo aguardaba, pero con ella, un nuevo tipo de esperanza. La batalla no solo estaba en su entorno, estaba en su interior. El verdadero desafío estaba por desvelarse. Pedro se despertó con el primer rayo de sol que atravesaba la ventana. Mientras el calor del nuevo día llenaba su habitación, sintió una mezcla de nervios y determinación. Había tomado el riesgo de convertirse en la voz de una nueva pedagogía, y aunque la tormenta no había cesado, un atisbo de claridad comenzaba a emerger en su interior. El proyecto piloto que había ideado con sus colegas se aproximaba a su fase inicial, y la responsabilidad de ese desafío lo impulsaba hacia adelante. Durante semanas había trabajado incansablemente para consolidar todo lo aprendido, incorporando elementos emocionales y métricas observables que demostrarían el impacto de su propuesta. Cada reunión había servido para sembrar semillas de confianza entre sus compañeros, y ahora estaban listos para dar ese salto de fe juntos. Pero había algo más en juego: su propia evolución personal. Al llegar a la institución, lo recibió la energía vibrante de sus colegas. El ambiente era uno de expectación y colaboración.
Moira, una de sus aliadas más cercanas, expuso las últimas inquietudes sobre los exámenes que se realizarían para evaluar su proyecto. Recuerda, Pedro, que estamos haciendo esto juntos. Cada uno tiene un papel en esto, le dijo con una sonrisa de complicidad. Esa afirmación le infundió un ímpetu renovado. Cuando el día del lanzamiento del proyecto llegó, Pedro se encontraba frente a un grupo de estudiantes ansiosos por aprender. Observó sus rostros jóvenes y llenos de expectativas. Sabía que ese era el espacio donde se forjaría la conexión emocional que tanto defendía. Con cada actividad que habían planeado, buscaban integrar la empatía en el aprendizaje práctico y medible. La propuesta no solo se trataba de alcanzar rendimientos académicos, sino de cultivar seres humanos enteros. Mientras el primer ejercicio daba inicio, experimentó una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Cada interacción con sus estudiantes reafirmaba su creencia de que la educación podía y debía ser algo más que un conjunto de datos estadísticos. Al finalizar la primera clase, un grupo de alumnos se acercó, sonrientes y entusiasmados. Fue genial, profe. Nunca habíamos aprendido así, dijeron. Esa validación fue un bálsamo para el esfuerzo que había volcado en la propuesta. Con el paso de las semanas, el proyecto fue aceptado por la comunidad educativa, aunque no sin sus desafíos. Doña Elena, aunque había mostrado una actitud crítica al principio, empezó a demostrar interés en los resultados. Las métricas comenzaron a hablar por sí solas, las calificaciones de los estudiantes mejoraron notablemente, y lo que era más sorprendente, la forma en que se relacionaban entre sí transformó por completo la dinámica del aula. Un día, tras una sesión de evaluación, fue invitado a compartir sus resultados con un público más amplio. En ese momento, Pedro sintió como las miradas de sus colegas, incluidos aquellos que antes habían sido escépticos, ahora se convertían en un respaldo genuino. Cuando expuso la evolución del proyecto, incluso doña Elena se mostró asombrada. Lo que has logrado es monumental, Pedro. Este enfoque puede cambiar la educación tal como la conocemos, le dijo, con un tono de respeto sincero que resonó en su interior. La gratitud lo envolvió mientras regresaba a casa. En las noches, al unirse a las oraciones de Mariana y Lucas, entendía. El silencio compartido se había transformado en un espacio de fortaleza donde su familia se había convertido en su mayor motivación. Entonces, en medio de esa validez, sintió que lo que había redescubierto no solo era su voz dentro del aula, sino también su lugar en el mundo. El tiempo pasaba, y a medida que adquiría éxito, comenzó a pensar en cómo seguir creciendo, no solo como educador, sino también como individuo comprometido con un ideal que había reivindicado. El dilema del pasado se esfumaba gradualmente, no porque las dificultades hubieran desaparecido, sino porque había aprendido a enfrentarlas con integridad. El desafío había inspirado una metamorfosis dentro de él. El día de la presentación final de su proyecto se acercó, y cuando miró al grupo que había participado con él a lo largo de este tiempo, se sintió agradecido. Al tomar la palabra, sintió que cada palabra que salía de sus labios estaba impregnada de autenticidad. Hoy no solo estamos hablando de resultados. Hablamos de vidas transformadas. La educación emocional y académica pueden coexistir, este es solo el inicio. La ovación fue un eco a su transformación, y en ese instante, no se trataba solo de su éxito personal sino de un cambio que resonaba en muchos. Había logrado reintegrar su pasión por la enseñanza, y también por ser un modelo a seguir para Lucas y para la vida que siempre había soñado tener con su familia. Cuando salió del auditorio, un sentimiento de alivio y satisfacción lo abrazó. Había conquistado sus miedos, demostrando que era posible integrar sueños y realidades, ser fiel a uno mismo y aún así alcanzar el éxito. Su camino seguía abierto, con muchas más aventuras por delante, y ahora, con una confianza sólida, estaba listo para navegar hacia el futuro. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta, ahora, para alimentar el algoritmo y aseguren el éxito de nuestro canal. Y, por favor, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Compartan su reacción y teorías en los comentarios.